¿Sabías que algo puede impresionar más que el vuelo de un avión? Su vida después de los cielos. Cada año, miles de aviones son retirados del servicio, y muchos de ellos se convierten en fuentes de metal para fabricar nuevos vehículos o incluso estructuras de construcción. Por ejemplo, un Boeing 747 contiene aproximadamente 75 toneladas de aluminio, suficiente para dar vida a decenas de nuevos aviones. ¿Te interesa saber cómo los motores, que pueden costar hasta 30 millones de dólares, encuentran una segunda oportunidad? ¿O cómo los asientos de primera clase terminan en cines en casa? Prepárate para explorar un mundo donde la tecnología, la ecología y los negocios se encuentran en un mismo hangar. ¡Vamos a despegar! El primer paso en la jubilación de un avión es retirarlo del servicio. Este proceso, conocido como salida a retiro, ocurre cuando un avión alcanza cierta edad, supera un número específico de vuelos u horas de operación, o simplemente deja de ser rentable. Por lo general, los aviones comerciales operan entre 20 y 30 años. Con el tiempo, el metal se cansa debido a los ciclos constantes de despegues y aterrizajes, además del estrés de presión que experimenta en cada vuelo. Los ingenieros pueden detectar microgrietas u otros daños que hacen que seguir utilizándolo sea inseguro. Además, los aviones antiguos requieren mantenimientos más frecuentes, lo que resulta costoso. En un punto, el costo del mantenimiento puede superar los beneficios de mantener el avión operativo. Los modelos más nuevos son más eficientes en consumo de combustible, más ecológicos y menos costosos de operar. Por ejemplo, el Boeing 787 y el Airbus 350 son considerablemente más eficientes que los viejos Boeing 747. Los estándares internacionales de seguridad también evolucionan constantemente. Si un avión no cumple con los nuevos requisitos y modernizarlo resulta demasiado caro, se retira del servicio. En algunos casos, las aerolíneas deciden jubilar sus aviones debido a una caída en la demanda de vuelos, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Curiosamente, los aviones de carga suelen durar más tiempo, ya que no tienen los mismos requisitos de confort para pasajeros y enfrentan menos exigencias. Pero, tarde o temprano, incluso ellos también llegan a su retiro. El desmantelamiento comienza trasladando el avión a un hangar especializado. Aquí inicia su segunda vida. El primer paso es desmontar los motores, que son la parte más valiosa del avión. Estos se inspeccionan cuidadosamente y se deciden dos opciones: repararlos para reutilizarlos o desmontarlos para extraer sus componentes. Un técnico me comentó que un motor puede valer más que el avión completo. Impresionante, ¿no? Los ingenieros primero revisan toda la documentación del motor para comprender su estado y determinar si requiere atención especial. Luego, desactivan todos los sistemas de combustible, hidráulicos y de lubricación, drenando cualquier líquido restante para evitar riesgos de incendio. Los motores están conectados al avión mediante decenas de cables, tuberías y mecanismos. Paso a paso, los ingenieros desconectan cada uno de ellos con precisión quirúrgica. Todas las conexiones se etiquetan para facilitar su montaje posterior. El capó, que protege el motor, se retira cuidadosamente para permitir el acceso a las partes principales. Este componente también se inspecciona o repara según sea necesario. Como los motores pesan varias toneladas, se utilizan grúas o plataformas elevadoras para asegurarse de que no sufran daños durante el desmontaje. Están unidos al ala o al fuselaje mediante soportes especiales llamados pilones, que también se retiran con cuidado extremo. Una vez desmontados, los motores se trasladan a centros de servicio para su inspección, reparación o despiece. Durante el transporte, se embalan en contenedores especiales que los protegen de posibles daños. Un motor puede costar entre 10 y 30 millones de dólares, dependiendo del modelo. Por eso, el desmontaje es un proceso que requiere la máxima precisión. Muchas veces, los motores no se retiran porque estén dañados, sino para realizarles mantenimientos programados o instalarlos en otros aviones. Es común que los motores sean reparados y actualizados para extender su vida útil, mostrando cómo la aviación combina eficiencia,
y sostenibilidad tecnológica. Otro elemento fascinante es el fuselaje. El aluminio del avión no se desecha, se clasifica, limpia y recicla. Este metal puede transformarse en nuevos aviones, piezas de automóviles o materiales de construcción. Por ejemplo, un Boeing 747 contiene cerca de 75 toneladas de aluminio, suficiente para crear un parque entero de nuevos aviones. ¡Increíble! Los asientos también reciben una segunda oportunidad. Algunos son reacondicionados y vendidos a aerolíneas con presupuestos más limitados, mientras que otros llegan a manos de particulares. ¿Sabías que es posible comprar asientos de primera clase para un cine en casa? Ahora es mi sueño. La electrónica también es un tesoro. Desde computadoras de a bordo hasta sistemas de navegación, todo se desmonta y se revisa minuciosamente. Muchos de estos componentes se reutilizan en simuladores de vuelo para entrenar pilotos o en otros aviones. Incluso los objetos pequeños, como chalecos salvavidas, cinturones de seguridad y utensilios, encuentran nuevos propietarios. Algunos artículos se convierten en recuerdos coleccionables. Por ejemplo, la nariz de un avión o una hélice antigua pueden costar miles de dólares. Si tienen un valor histórico, como provenir de un avión de la Segunda Guerra Mundial, su precio puede multiplicarse. Lo que más me impresionó fue la coordinación del equipo. Parecían desmontar un gigantesco rompecabezas donde cada pieza tiene su lugar en el mundo. Imagina que de un solo avión se pueden obtener hasta 50.000 componentes. Alguien debe garantizar que cada tuerca y panel lleguen al contenedor adecuado. Los equipos logísticos se encargan de que nada se pierda y de que todas las piezas lleguen a sus destinos finales, ya sea un centro de reparación o una planta de reciclaje. El desmantelamiento no solo implica desarmar y olvidar, también es crucial manejar materiales peligrosos, como combustible, líquidos hidráulicos y baterías, de manera segura. Los equipos de control ambiental aseguran que todo cumpla con las normativas y no dañe el medio ambiente. Después de todo esto, tengo claro algo: la aviación es mucho más que vuelos. Es ecología, tecnología y hasta arte. Ahora, cada vez que veo un avión en el cielo, me pregunto, ¿qué le deparará el futuro? ¿Y tú? La próxima vez que veas un avión, recuerda que incluso después de su último vuelo, puede transformarse en algo extraordinario. El reciclaje de botellas de plástico es casi magia, compa. Algo propio de nuestro mundo moderno, donde de la simple basura pueden salir cosas útiles una y otra vez. ¿Y cómo funciona este rollo? ¿De qué manera una botella usada puede transformarse en, digamos, una chamarra con onda o en un plato súper práctico? Hoy te lo voy a contar de la A a la Z. Y, la neta, esto es impresionante. El plástico está por todas partes. Según datos mundiales, se producen cada año alrededor de 400 millones de toneladas de plástico, y más de 8 millones de toneladas terminan en el océano. Ahora, imagina esto. Una sola botella de plástico puede tardar más de 450 años en descomponerse. Por si fuera poco, cada segundo se venden cerca de 20.000 botellas plásticas en el planeta. Menos del 10% de todos esos desechos logra reciclarse. Sí, suena terriblemente mal, ¿verdad? Por eso, el reciclaje no es solo una moda, es una auténtica necesidad. Fíjate, cerca del 60% de todas las fibras sintéticas para ropa proviene de botellas recicladas. Pero antes de que las botellas inicien su nueva vida, pasan por un proceso de clasificación. Esto ocurre en plantas especializadas, donde las botellas se separan por color y tipo de plástico. Por ejemplo, las transparentes sirven para ciertos usos, mientras que las de color para otros. Parece sencillo,
Pero imagínate una enorme banda transportadora donde robots o trabajadores separan cada botella. Aquí va un tip. Cuanto más limpias lleguen las botellas, mejor será la calidad del resultado final. Por eso es crucial enjuagar la botella antes de tirarla al contenedor de reciclaje. Un gesto chiquito, que marca una gran diferencia. El siguiente paso se parece al trabajo de una licuadora gigante. Las botellas se lavan y se trituran en trocitos diminutos, como hojuelas plásticas. Estos pequeños pedazos, a los que muchos llaman flakes, se limpian otra vez para eliminar restos de etiquetas o pegamento. Cuanto más pura la materia prima, mejor será el producto final. Cada hojuelita es como un ladrillo microscópico listo para construir algo nuevo. Después de triturar, el plástico se calienta a temperaturas muy altas hasta volverse una masa viscosa. Aquí empieza lo más intenso del asunto. Esa masa se moldea en diminutos gránulos conocidos como pellets, pequeños bolitas de plástico que sirven como materia prima universal. ¿Y sabías que el tipo de plástico define su uso final? Por ejemplo, el PET, el que se usa en las botellas de agua, se recicla más fácil que otros plásticos. Ahora viene la parte más emocionante, la nueva vida de estas botellas. Con estos pellets se puede fabricar ropa. De hecho, unas 25 botellas bastan para hacer una sola chamarra de forro polar. También se pueden hilar para producir fibras sintéticas usadas en alfombras o darles forma de nuevos envases para bebidas. Incluso se transforman en sillas para jardín o en piezas para parques infantiles. ¿Lo mejor de todo? Este ciclo puede repetirse varias veces. Eso sí, hay un límite. Después de unas 5 o 6 rondas de reciclaje, el plástico va perdiendo sus cualidades originales. Pero, oye, antes de llegar a ese punto, ha vivido más reencarnaciones que un gato con suerte. Tras 5 o 6 ciclos, el plástico va perdiendo su resistencia, flexibilidad y transparencia. ¿Por qué? Por el estrés térmico y mecánico que sufre al ser calentado, molido y reformado una y otra vez. Sus moléculas se van acortando y la estructura se vuelve inestable, complicando su uso para los mismos propósitos iniciales. Cuando el plástico ya no sirve para hacer botellas o empaques, todavía se puede aprovechar para fabricar productos menos exigentes. Por ejemplo, materiales de construcción como paneles plásticos o aislamiento. También se pueden hacer bancas, cercas o tablas plásticas para áreas de juegos al aire libre. Otra opción: agregarlo al asfalto para que las calles sean más resistentes. Si llega el momento en que el plástico ya no se puede reciclar, aún es posible usarlo para generar energía. En instalaciones especiales, se quema con filtros que reducen emisiones tóxicas, produciendo calor o electricidad. No es la opción ideal, porque puede contaminar, pero al menos disminuye el uso de combustibles fósiles. La tecnología va avanzando, ¿eh? Ya existen métodos para descomponer el plástico a nivel molecular, recuperando sus componentes básicos. El pirólisis o la hidrólisis, por ejemplo, lo quiebran en gases o líquidos que sirven de materia prima para nuevo plástico o incluso combustible. Este enfoque promete cerrar el círculo, devolviendo el material al ciclo productivo. El pirólisis consiste en calentar el plástico sin oxígeno a cerca de 700 grados Celsius, convirtiéndolo en gases y aceites. La hidrólisis, en cambio, descompone el plástico usando agua a alta presión, a veces con ácidos o álcalis, para acelerar el proceso. Y si de plano el plástico ya no da más, se va a un relleno sanitario. Lamentablemente, esta es la peor salida, pues tardará cientos de años en degradarse, contaminando el entorno. Pero, ánimo, los científicos trabajan en nuevos materiales reciclables al infinito. Por ejemplo, polímeros de nueva generación que mantienen sus propiedades tras cada ciclo, o materiales biodegradables que se descomponen de forma natural tras su vida útil. Quizás pienses,
¿Y qué va a cambiar una sola botella? Pues, más de lo que crees, mano. Cada botella reciclada aporta a reducir el plástico en los océanos, a cuidar recursos naturales y a darle un respiro a nuestro planeta. Claro que el reciclaje ayuda, pero también es vital reducir nuestro consumo de plástico. ¿Cómo? Usa botellas reutilizables, evita empaques que no se puedan reciclar y elige productos con la etiqueta hecho de plástico reciclado. El reciclaje de botellas de plástico no solo es cuestión de ecología, también es economía, creatividad e innovación. Gracias a este proceso, todos podemos ser parte de un cambio que importa de verdad. Así que, la próxima vez que vayas a tirar una botella, recuerda, puede convertirse en algo asombroso, tal vez hasta en tu chamarra favorita. Y mira, incluso cuando el plástico llega al final de su carrera de reciclaje, aún puede transformarse en algo útil o servir como punto de partida para investigar los materiales del futuro. Así de inspirador es este mundo del reciclaje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los ravioles que encontramos en los supermercados? Cada día, enormes fábricas producen más de 10 millones de ravioles, más que la población de muchos países. Gracias a tecnologías modernas, controles minuciosos hasta en el más mínimo detalle, e incluso técnicas que imitan el aspecto casero, este producto no es solo comida, es un verdadero milagro gastronómico. Vamos a echar un vistazo detrás de las cortinas de este proceso de alta tecnología. Los ravioles comienzan con la masa, pero no se trata solo de harina, agua y sal. En la producción a gran escala se necesita un equilibrio preciso de ingredientes. Grandes mezcladoras, del tamaño de una pequeña habitación, trabajan con precisión mezclando harina, agua y sal. Generalmente, se utilizan tipos de harina especiales con un contenido más alto de gluten para garantizar que la masa sea elástica. La temperatura del agua se controla estrictamente para lograr la textura perfecta. Cada lote de masa pasa por controles de calidad. Si la estructura no es lo suficientemente homogénea, todo el proceso comienza desde cero. Así, un paso que parece simple se convierte en la clave del éxito. Un raviol sin carne es como una mañana sin café, dirías, y tendrías toda la razón. El relleno es el corazón del raviol. En la producción industrial no solo debe ser delicioso, sino también consistente. Cada raviol debe tener exactamente el mismo sabor. El relleno se prepara en gigantescas mezcladoras capaces de procesar varias toneladas de carne al mismo tiempo. Dependiendo de la receta, se utiliza carne de res, cerdo o pollo. La proporción de especias es un secreto bien guardado, pero siempre se busca alcanzar el estándar de oro del sabor. La cebolla se pica tan finamente que apenas la notarás, aunque aporta mucha jugosidad. Cada lote de carne se somete a controles rigurosos de calidad, grasa y frescura. ¿Suena como un procedimiento estándar? No del todo. En las grandes fábricas, incluso se analiza la composición microbiológica de los ingredientes. Aquí comienza el verdadero showtime. Las líneas automáticas especiales pueden preparar miles de ravioles por minuto. Sí, ni siquiera tu abuela podría seguir este ritmo. El proceso es impresionante. La masa se extiende en una capa delgada. Primero, la masa pasa a una cinta transportadora especial o una superficie base. Esta puede estar cubierta con harina para evitar que la masa se pegue. La masa llega en forma de grandes bolas o láminas, dependiendo de la etapa del proceso. La máquina tiene un par de rodillos grandes que giran como si fueran palos de amasar. Este es uno de los pasos más importantes. La masa pasa entre los rodillos, que giran a diferentes velocidades, reduciendo gradualmente su grosor hasta obtener una capa delgada. La distancia entre los rodillos es ajustable, lo que permite controlar el espesor de la masa. ¿Quieres una masa más fina? Simplemente reduce la distancia entre los rodillos.
En la etapa inicial, los rodillos están bastante separados. La masa pasa varias veces entre ellos, reduciendo su grosor poco a poco. Cada vez que la masa pasa por los rodillos, se vuelve más delgada. En cada etapa siguiente, la distancia entre los rodillos se ajusta y el proceso se repite hasta lograr el espesor deseado. Después, unas formas especiales cortan círculos perfectos. El relleno se añade automáticamente en porciones uniformes. Una vez que la masa alcanza el grosor ideal, una máquina la corta en rectángulos o círculos para formar los ravioles. Pero este no es el último paso. La masa aún puede pasar por rodillos o cuchillas adicionales para darle una forma perfecta. Los círculos se pliegan, se sellan y los bordes se presionan firmemente para que el relleno no se escape. El resultado son ravioles impecables, todos iguales, como si fueran hechos con regla. Lo más curioso es que algunas máquinas incluso imitan bordes ondulados para que los ravioles tengan un aspecto más casero. El proceso también requiere un control riguroso de la temperatura y la humedad. Si la masa se vuelve demasiado blanda o pegajosa, no pasará por las máquinas como debería. Por eso, muchas máquinas están equipadas con sistemas de enfriamiento o calefacción para mantener las condiciones óptimas. ¿Cómo mantener la frescura y el sabor de los ravioles si deben viajar cientos o incluso miles de kilómetros hasta tu mesa? La respuesta está en la congelación rápida. Una vez formados, los ravioles se enfrían instantáneamente a una temperatura de menos 35 grados Celsius. Esto permite preservar la textura de la masa y el relleno, evitar la formación de grandes cristales de hielo que arruinen la consistencia de los alimentos, garantizar una larga vida útil sin perder sabor. La congelación rápida no es solo para ravioles. Un método similar se utiliza para mantener frescos otros alimentos congelados, como bayas, verduras o incluso mariscos. En la etapa final, los ravioles se empaquetan en bolsas o cajas. En las fábricas modernas, se utilizan máquinas de envasado automatizadas que pesan las porciones con precisión al gramo. Los ravioles pueden envasarse en diferentes tipos de empaques: contenedores plásticos, cajas de cartón o bolsas al vacío. La elección del empaque depende del tipo de producto y de los requisitos de almacenamiento. Cada paquete recibe una etiqueta con información sobre los ingredientes, la fecha de producción, instrucciones de preparación y otros datos importantes para los consumidores. Por cierto, el diseño del empaque también es una parte clave del proceso. Colores llamativos, textos claros y fotos apetitosas son lo primero que llama la atención del comprador. Además, en el empaque a menudo encontrarás instrucciones de cocción. Todo claro y sin sorpresas. La producción a gran escala de ravioles es un verdadero gigante industrial. Solo imagina, grandes fábricas capaces de producir hasta 10 millones de ravioles al día. Los ravioles congelados se venden en más de 50 países alrededor del mundo. Una fábrica de tamaño mediano puede procesar más de 100 toneladas de materia prima al día. Estas no son solo cifras, son tus almuerzos, cenas y meriendas rápidas después del trabajo. El secreto de los ravioles está en su simplicidad y versatilidad. Puedes comerlos con caldo, con crema agria, cocinarlos en casa o comprarlos en el supermercado. Los ravioles siempre son una opción práctica y deliciosa. Y aunque su producción se ha vuelto ultramoderna, el sabor sigue recordando a los caseros de la infancia. Así que, la próxima vez que compres ravioles congelados, recuerda estos procesos de alta tecnología. Quizás incluso les cuentes a tus amigos que dentro del paquete está el resultado del trabajo de todo un ejército de ingenieros, tecnólogos y diseñadores. El desarrollo de la tecnología de congelación fue un factor clave que permitió que los ravioles comenzaran a venderse en forma congelada. Además, los cambios en la situación socioeconómica y el aumento de la demanda de comidas rápidas y fáciles de preparar en casa crearon un entorno favorable para este producto.
Esta innovación influyó en la cultura gastronómica de muchos países y se convirtió en la base para la creación de grandes empresas que producen ravioles congelados, una industria que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. ¿Sabes qué hace que Twix sea tan especial? Ese crujido perfecto que acompaña cada mordida. Bajo el chocolate y el caramelo se esconde la base, una galleta dorada y perfectamente equilibrada, que es la protagonista en este concierto de sabores. Pero ¿cómo se hornean estas bases doradas que no se desmoronan pero tampoco son duras como una roca? Vamos a descubrirlo. Todo comienza con la harina. Su calidad es clave, casi como si fuera oro. Solo un tipo específico de harina de trigo, con el nivel exacto de gluten, funciona para la receta de Twix. A la harina se le añade mantequilla, azúcar y una pizca de sal, creando una base que da ese sabor delicado, ligeramente salado. En lugar de amasarlo a mano, aquí entran en acción mezcladoras industriales, que en cuestión de minutos transforman los ingredientes en una masa suave y elástica. ¿Sabías algo interesante? Durante el proceso, se controla rigurosamente la temperatura de la masa. Si se calienta demasiado, la textura de las galletas puede volverse chiclosa. Luego, la masa pasa por máquinas especializadas que la aplanan hasta formar una capa uniforme de apenas unos milímetros de grosor. Estas máquinas son tan precisas que la variación en el espesor no supera 1 milímetro. Increíble, ¿verdad? Después llega el turno del corte. Rodillos especiales con cuchillas precisas cortan la masa en rectángulos, los mismos que luego se convertirán en las icónicas barras de Twix. Y por cierto, aquí no se desperdicia nada. Los recortes de masa se recolectan, se procesan nuevamente y se integran a la siguiente tanda. Máxima eficiencia. Ahora viene la magia. Las bases entran en enormes hornos túnel que funcionan con tecnología de convección. La temperatura dentro de estos hornos alcanza unos 180 grados Celsius y el tiempo de horneado es exactamente de 7 minutos. Sí, 7 minutos, ni más ni menos. El secreto está en la distribución uniforme del calor. Cada base debe obtener una corteza perfecta, dorada pero sin quemarse. Para lograrlo, sensores de temperatura súper precisos monitorean constantemente el calor. Y si algo cambia, por ejemplo, si la temperatura en la fábrica varía repentinamente, el sistema ajusta automáticamente los parámetros del horno. Después del horneado, las galletas se enfrían rápidamente en cintas transportadoras especiales. Este no es solo un descanso antes del siguiente paso. El enfriamiento asegura la textura ideal de las bases. Mientras están calientes, las galletas son frágiles, pero al enfriarse adquieren la firmeza necesaria para soportar la capa de caramelo. Y ahí están, bases doradas y perfectamente uniformes, listas en el transportador para el siguiente paso. Cada etapa de este proceso es como una obra de ingeniería donde no hay lugar para errores. ¿Alguna vez imaginaste que detrás del crujido de un Twix había tanta precisión técnica? La base crujiente está lista, pero ¿qué sigue? Es momento de añadir esa lujosa y pegajosa capa de caramelo que hace a Twix inolvidable. Aunque fabricar caramelo no es solo mezclar azúcar y crema, es un verdadero arte químico, una danza de precisión y, por supuesto, amor por lo dulce. La magia de la caramelo comienza con lo básico: azúcar, crema y mantequilla. Pero el secreto está en las proporciones. En cada Twix, el caramelo tiene la textura perfecta. Ni demasiado líquido para evitar que se desborde, ni demasiado duro para que sea fácil de morder. En enormes calderas mezcladoras, que parecen reactores científicos, todos los ingredientes se combinan, se calientan y se caramelizan. ¿La temperatura? Alrededor de 150 grados Celsius. Pero eso no es todo. Sensores de alta precisión monitorean constantemente la humedad. Si el caramelo está demasiado seco, se agrietará. Si retiene demasiada humedad, terminará siendo una salsa en lugar de una masa pegajosa. Por cierto, la crema para el caramelo tiene sus propios estándares de belleza. Los fabricantes de Twix solo eligen aquellas con un nivel específico de grasa para garantizar un caramelo suave y sin grumos. Antes de que el caramelo toque las bases, pasa por pruebas rigurosas.
Se toma una pequeña muestra directamente de la caldera, se enfría y se examina. ¿Se estira como debe? ¿Mantiene su forma? Se derrite en la boca. Si algo falla, la receta se ajusta al instante. Luego, cientos de galletas avanzan rápidamente por la cinta transportadora mientras la caramelo cae como una lluvia perfecta desde arriba. Cada gota aterriza justo en el centro. ¿Magia? No, pura tecnología. Los dosificadores están equipados con sensores especiales que detectan la posición exacta de cada base y ajustan la cantidad de caramelo al instante. La capa siempre tiene el mismo grosor, unos 2 milímetros. Este es el estándar dorado, que permite que la caramelo complemente los demás sabores en lugar de dominarlos. Después de aplicar la capa, el caramelo debe endurecerse, pero no del todo. Se mantiene ligeramente suave para conservar su textura pegajosa incluso en el producto final. Para lograrlo, las barras se colocan en cámaras de enfriamiento especiales, donde la temperatura se mantiene en 11 grados Celsius. Este proceso dura solo unos minutos, pero es crucial. Si el caramelo se enfría demasiado rápido, perderá su textura. Si lo hace muy lento, quedará pegajoso. Cuando las barras con caramelo salen de las cámaras, ya se ven irresistibles. Pero sabemos que la estrella principal aún está por llegar. Sí, hablamos del chocolate. Si estás listo para el gran final dulce, avancemos. La base de caramelo está lista, y ahora es el momento de completar esta obra maestra. Es el recubrimiento de chocolate con leche lo que convierte a Twix en esa barra legendaria que todos amamos. Pero, si crees que solo es cuestión de sumergirlas en chocolate, prepárate, porque es más complicado de lo que parece. El chocolate de Twix no es cualquier chocolate común. Se elabora con una receta especial perfeccionada durante años. Esta fórmula equilibra perfectamente manteca de cacao, leche en polvo, cacao en polvo y azúcar. El secreto, su textura y sabor. La manteca de cacao tiene un punto de fusión que coincide exactamente con la temperatura del cuerpo humano. Por eso, cuando un Twix toca tu boca, el chocolate se derrite al instante, envolviendo tus papilas gustativas en una sensación sedosa. Por cierto, cada lote de chocolate pasa por una prueba de viscosidad. ¿Demasiado espeso? No cubrirá las barras de manera uniforme. ¿Demasiado líquido? No dará esa sensación de abrazo para el caramelo. Mientras las barras avanzan por la cinta transportadora, una auténtica cascada de chocolate las cubre desde arriba. Sí, el Twix se recubre utilizando el método de vertido, no de inmersión. ¿Por qué? Esto permite obtener una superficie más lisa y uniforme. El río de chocolate envuelve las barras por todos lados. Pero no te preocupes, no se hunden. La cinta transportadora tiene una superficie especial de malla que deja pasar el exceso de chocolate hacia depósitos inferiores. Allí, el chocolate se enfría y regresa al ciclo de producción, ni una gota se desperdicia. Después del recubrimiento, las barras pasan por una zona especial donde corrientes de aire generan microondas. Esto le da al chocolate ese brillo característico y una textura única. Este proceso se llama templado y garantiza ese aspecto irresistible que ves en las estanterías de las tiendas. Ahora, directo al refrigerador. En túneles especiales con temperatura controlada, las barras se enfrían de manera gradual, capa por capa. La temperatura en estos túneles varía entre 5 y 8 grados Celsius, permitiendo que el chocolate se endurezca sin perder su textura cremosa. Este proceso toma aproximadamente 15 minutos. Durante este tiempo, las barras se solidifican completamente, pero siguen siendo lo suficientemente suaves como para derretirse en tu boca. El Twix apareció por primera vez en el Reino Unido en 1967, bajo el nombre Raider. 12 años después, llegó a Estados Unidos con el nombre que conocemos hoy, Twix. ¿Por qué cada lata contiene exactamente 90 chips perfectos y cómo logran siempre mantener su característico crujido? Imagínate una fábrica donde se producen diariamente más de 10 millones de chips Pringles, todos perfectamente uniformes. ¿Te gustaría saber cómo ingredientes simples se transforman en miles de millones de bocadillos crujientes cada año? En este video revelaremos los secretos de la producción que te dejarán impresionado.
¿Sabías que cada año se producen más de 4.000 millones de latas de Pringles en los Estados Unidos? Estas crujientes papas, que todos amamos, pasan por un proceso complejo que involucra el uso de grandes cantidades de papa y tecnologías avanzadas. El proceso comienza con la preparación del almidón de papa y la harina. Estos ingredientes se mezclan en una enorme batidora, cuyo tamaño es comparable al de una piscina pequeña. Todo se mezcla meticulosamente hasta formar una masa homogénea. Esta masa, que se asemeja a una pasta, se extiende en largas tiras. Esta etapa es crucial, ya que aquí se sienta la base para la textura crujiente de los chips Pringles. El control de las proporciones y la tecnología de mezcla garantizan que la masa tenga la consistencia perfecta, lo que asegura ese crujido tan característico. En este punto, un operador monitorea las lecturas de los sensores para asegurarse de que todos los parámetros, como la humedad y la temperatura de la masa, se mantengan en los niveles óptimos. Luego, la masa se envía a una cinta transportadora especial donde se extiende en una capa uniforme. Las máquinas la aplanan con una precisión sorprendente hasta alcanzar el grosor exacto, de aproximadamente 0,8 milímetros. A continuación, la masa pasa por rodillos potentes que la cortan en las características formas ovaladas. La forma de los chips no es una casualidad. Fue diseñada cuidadosamente para que encajaran perfectamente en la lata y fueran fáciles de comer. Esta forma también ayuda a los chips a soportar la presión y evitar que se rompan durante el transporte. Los ingenieros dedicaron años a perfeccionar esta forma, y el resultado es impresionante. No solo mejora la comodidad al consumirlos, sino que también permite un uso óptimo del espacio en el empaque, lo que ayuda a minimizar el daño a los chips. Una vez que los chips han sido cortados, se envían a la etapa de fritura. Los chips Pringles se fríen en enormes calderas llenas de aceite, calentado a una temperatura aproximada de 175 grados Celsius. Cada chip es sumergido cuidadosamente en el aceite y se fríe hasta adquirir un color dorado. En este proceso, cada segundo cuenta. Si se fríen demasiado, los chips se vuelven demasiado duros. Si no se fríen lo suficiente, no serán lo suficientemente crujientes. Para lograr el punto perfecto de fritura, se utiliza un sistema de control automático que regula el tiempo y la temperatura. Tan pronto como los chips alcanzan el color y la textura ideales, se extraen inmediatamente del aceite, lo que ayuda a conservar su sabor y crujido. Durante la fritura, se controlan automáticamente parámetros como la temperatura del aceite y el tiempo de inmersión, para garantizar la uniformidad y consistencia en el proceso. Esto evita que los chips se cocinen de más o de menos, asegurando su perfección. Después de la fritura, los chips deben enfriarse rápidamente. Enormes ventiladores se encargan de enfriarlos velozmente para que mantengan su crujido perfecto. Esta etapa es crucial, ya que si los chips no se enfrían a tiempo, podrían perder su textura. Además, el enfriamiento los prepara para la siguiente fase: la aplicación de los condimentos. El enfriamiento debe ser rápido para evitar la acumulación de humedad, lo que podría afectar la calidad del producto. Los ventiladores generan un potente flujo de aire frío que garantiza un enfriamiento instantáneo de los chips, preservando su textura ideal y evitando la formación de condensación. La aplicación de los condimentos es todo un arte. Los chips se introducen en grandes tambores giratorios, donde las especias se distribuyen uniformemente sobre ellos. Cada sabor de Pringles tiene su propia receta única, desarrollada teniendo en cuenta las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, el popular sabor, crema agria y cebolla, se elabora con hierbas secas naturales y saborizantes, que se añaden en proporciones calculadas con precisión. Aunque todo el proceso está automatizado, se realiza un control de calidad en cada etapa, para asegurar que cada chip esté cubierto con una capa uniforme de condimentos. Las especias deben distribuirse de tal manera que cada chip tenga un sabor igual de intenso. Para lograr esto, se utilizan sensores y sistemas de control especializados. Cada tipo de sabor emplea diferentes tecnologías para aplicar los condimentos, asegurando un recubrimiento óptimo y una uniformidad perfecta en cada chip. Una vez que los chips están cubiertos con los condimentos, se dirigen a la línea de empaque.
Esta es una de las etapas más interesantes del proceso de producción, ya que aquí intervienen robots de alta precisión que apilan los chips y los colocan en las características latas cilíndricas. Cada lata se llena con una cantidad exacta de chips, alrededor de 90 unidades. Estas latas están diseñadas específicamente para proteger los chips de roturas y mantener su frescura. Cada lata se llena con nitrógeno para evitar la oxidación y conservar los chips crujientes por más tiempo. El nitrógeno protege el producto del oxígeno, que podría afectar su calidad y sabor. Además, las latas pasan por un riguroso control de hermeticidad y cada lote se somete a pruebas para garantizar que no haya fugas, lo que podría comprometer la frescura del producto. Las latas empaquetadas luego se envían a la etapa final, el etiquetado y la inspección de calidad. Robots colocan etiquetas en cada lata y a continuación, el producto pasa por un sistema de verificación que escanea los códigos de barras y revisa la correcta presentación del empaque. Si se detectan defectos, como una falta de hermeticidad o un peso incorrecto, estas latas se eliminan automáticamente de la línea. Esto garantiza que cada consumidor reciba un producto de la más alta calidad. El control de calidad incluye una inspección visual, así como una verificación del peso y la hermeticidad de cada empaque. Es fundamental que cada lata cumpla con estrictos estándares, por lo que todos los defectos detectados se corrigen antes de que el producto llegue al mercado. Una vez que las papas fritas están empaquetadas y revisadas, están listas para su envío. Las latas se agrupan en grandes cajas, que luego se envían a centros de distribución en todo el país y más allá de sus fronteras. La logística juega un papel clave en este proceso, ya que las papas deben ser entregadas a las tiendas lo más rápido posible para mantener su frescura. Los productos se envían tanto dentro de los Estados Unidos como a decenas de otros países, donde los fanáticos de Pringles esperan sus papas fritas favoritas. Cada lote va acompañado de documentos que certifican su calidad, y el transporte se organiza de manera que se eviten cambios bruscos de temperatura, los cuales podrían afectar la calidad del producto. Las condiciones de almacenamiento y transporte se controlan estrictamente para minimizar cualquier impacto en la textura y el sabor de las papas fritas.